El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es una propuesta plural y abierta a todos los sectores, científicos, académicos y empresariales. Nacido de una reunión intergeneracional de LEED, hoy llega hasta ti, a través del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, en alianza con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos todos en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Estamos en la sesión 160 de este espacio que durante más de 3 años, la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del país de México, ofrecemos junto con el programa LEED, este programa de liderazgo ambiental que está en el Colegio de México. Y lo hacemos a través del SIGA MX. Tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes, ingeniero. Bienvenidos todos a un miércoles más de Desarrollo Sustentable. Y con el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. El responsable de la comunicación de este seminario, Feliciano Castro. Feliciano, buenas tardes. Buenas tardes a todos, saludos. Y hasta Oaxaca, un saludo para Marta Rosas. Gracias por estar con nosotros, Marta. Muchas gracias a ti, José Carpeno, por la invitación y gracias a todos, a Lid, a SIGA, a la Concanaco por esta invitación. Gracias. En este espacio, durante más de 3 años, hoy estamos en la sesión 160 horas que ustedes pueden encontrar en el Spotify, en el YouTube, para recordar, para volver a tomar nota y refrescarnos de algunos temas. Hemos tocado los temas que ustedes se imaginen y quieran, sobre biodiversidad, sobre cultura ambiental, educación ambiental, contaminación de aguas residuales, desarrollo urbano, los temas que ustedes quieran. Hoy nos vamos a acercar a un tema muy interesante, cómo se financia, cómo se paga, de dónde vienen los fondos y cómo gestionarlos y cómo encontrarlos. A veces cuando la gente dice que no hay presupuesto o no hay dinero, economía para los temas ambientales, algunos nos contestan, pues lo que pasa es que a lo mejor hay que gestionarlos, ¿no? Como todo en la vida, tiene su manera. Y ese es uno de las tareas, creo que documentarnos, informarnos de la gente que tiene mucho tiempo trabajando en estos temas de biodiversidad. Biodiversidad es un tema global, seguro, pareciera no tener, relevancia para la gente que vive en Yucatán si la vaquita marina del Alto Golfo está, en peligro de extinción, pero te maravillas cuando te dicen hace unas semanas, unos días, que los búfalos por primera vez están en más de 200 años, están pariendo en Sonora, entonces dices, wow. O nosotros en Baja California que presumimos que el cóndor que ya no existía, que ya no estaba en las sierras de San Pedro Mártir y hoy vuela ahí, gracias al trabajo de biólogos, de científicos y desde luego también el esfuerzo de los gobiernos que se encargan, pero todas estas actividades de este tamaño, de esta envergadura, no serían posibles sin la colaboración, aunque no sea satisfactoria, aunque no sea todo lo que queremos, pero que lo hacen estos fondos internacionales para, para la biodiversidad, para el cambio climático, para los temas globales, ingeniera Castañeda. Así es, el Ah, financiamiento ambiental, y el es micrófono que por ahí, internacional representa hoy una de las herramientas más importantes para acelerar la transición hacia modelos de desarrollo bajos en carbono y resilientes al clima. El programa, el GEF 9, corresponde a un nuevo ciclo operativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y contempla inversiones orientadas a temas prioritarios como cambio climático, como biodiversidad, como degradación de tierras, aguas internacionales, contaminantes químicos, residuos. Además, a nivel histórico, ¿no? Se han otorgado, pues, no sé, más de 27.000 millones de dólares de financiamiento, movilizando recursos adicionales por más de 130.000 millones para un cofinanciamiento internacional. Y por otro lado, el Fondo Verde, también del Clima, ha aprobado proyectos por millones de dólares enfocados en la adaptación al cambio climático, energías renovables y
y resiliencia comunitaria. Yo creo que estos mecanismos permiten que países como México fortalezcan las capacidades institucionales y ambientales, ¿no? Sí, gracias, ingeniera Jessica. Y bueno, sin duda, este financiamiento climático y ambiental es fundamental para implementar soluciones concretas frente a problemáticas cada vez más complejas. Por ejemplo, todos bien sabemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, particularmente en temas relacionados a sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad. Otra característica es que México mantiene compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París que requieren fortalecer acciones de mitigación y adaptación. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas estima que los países en desarrollo necesitarán cientos de miles de millones de dólares anuales para enfrentar los efectos al cambio climático. En este contexto, mecanismos como los que hoy se van a presentar no solo representan fuentes de financiamiento, sino también plataformas de cooperación internacional, innovación y fortalecimiento institucional. Ingeniero. Marta Rosas ha estado muchos años en temas de medio ambiente internacionales y creo que nos podrá platicar y hacernos ayudar a comprender mucho mejor esto. Le recordamos su registro, que se registren. Esta es una reunión amistosa. Regístrense con su nombre en el dispositivo en que nos están conectados para que todos sepamos quiénes estamos aquí. Y también, por favor, una encuesta que ponemos en línea. Esta nos ayuda, contéstenla, nos ayuda a retroalimentarnos y a hacer mejor este seminario. Por favor, Luis, presenta a nuestra invitada. Sí, es bióloga por la UAM Iztapalapa con maestría en política ambiental y desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Cuenta con 3 décadas de trayectoria en cooperación internacional y financiamiento ambiental. Su experiencia reciente se centra en el diseño y la gestión estratégica de fondos para conservación de la biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental en América del Norte y Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha liderado el diseño, la negociación y la ejecución de una decena de proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con donaciones para México que superan los 90 millones de dólares, además de coordinar la preparación de iniciativas para el Fondo Verde para el Clima. Su trayectoria destaca por su paso por la Comisión para la Cooperación Ambiental en Canadá y su trabajo durante más de una década en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, donde gestionó cerca de 15 millones de dólares de financiamiento internacional y coordinó la vinculación con los países del corredor biológico mesoamericano, desde México hasta Colombia. Es egresada del programa LEAD México del Colegio de México y actualmente se desempeña como consultora principal en el colectivo IDEA Sostenible. Es un gusto y estamos agradecidos con tener en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable a una colega lead. Marta Rosas, el micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, José Carmen Zavala. Estoy muy feliz de estar aquí y compartirles mi experiencia y mi conocimiento sobre estos mecanismos financieros internacionales. Estoy lista para cuando inicie la presentación. La que sigue, por favor. Bien, el tema de mi presentación de hoy es el liderazgo financiero para el ambiente y el papel fundamental de dos fondos, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF por sus siglas en inglés, y el Fondo Verde para el Clima, GCF. La que sigue, por favor. Y lo que les voy a platicar a grandes rasgos es un poco de en el contexto de la cooperación internacional de estos dos fondos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Global Environment Facility, qué es, cómo funciona, cómo se asignan los recursos, qué es esto de la novena reposición, para qué da financiamiento este fondo y cómo ha funcionado en México hasta el momento. La que sigue, por favor. Sobre el Fondo Verde para el Clima o el Green Climate Fund, GCF, también vamos a tener las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es lo que, para qué da financiamiento este fondo global? ¿Cómo se aprueban las propuestas? ¿Qué es lo que se espera para el periodo de 2024 a 2027?
y cómo ha funcionado en México. Y obviamente después tendremos una sesión de preguntas y de comentarios. Aunque sigue, por favor. Bueno, estamos en un marco de cooperación, digamos que muy cambiante en esta época. Enfrenta una crisis global con grandes retos geopolíticos y ambientales. Y bueno, pero más allá de la ayuda tradicional, se transita ahora alianzas estratégicas que incluyen la movilización de capital privado y algunos nuevos esquemas de arquitectura financiera global. Estos dos fondos de los que voy a hablar son fondos que uno de ellos tiene 35 años y otro tiene desde 2010. No son fondos nuevos, pero también están adaptándose a esta nueva arquitectura financiera global. Y entonces, en este contexto de la cooperación internacional, si entendemos, como entiende la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional del Desarrollo, la MEXID, que la cooperación internacional es un esfuerzo conjunto de los gobiernos, apoyado por organismos internacionales, por la sociedad civil, la academia, el sector privado, todas las personas que están aquí representadas de estos sectores, promueven actividades y acciones que contribuyen al desarrollo sostenible para mejorar el nivel de vida de la población y en el caso de los dos fondos en los que vamos a estar trabajando, también para intercambiar información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos orientados al desarrollo sostenible y a la protección del ambiente. Que sigue, por favor. Entonces, el primero de los que voy a hablar es el Global Environment Facility, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Le voy a decir en casi todos los casos el GEF, por sus siglas en inglés. La que sigue, por favor. Y este fondo se estableció en 1991, cumple este año 35 años de existencia. Se estableció aún antes de la Cumbre de la Tierra, donde se celebraron, se firmaron los grandes acuerdos, el acuerdo para evitar la pérdida de la biodiversidad, el convenio de diversidad biológica, los efectos del cambio climático y también apoya los convenios de Minamata y Estocolmo, por decir algunos. Son 6 los convenios internacionales a los que apoya financieramente este fondo global. Y como ya mencionaron, se han movilizado 27.000 millones de dólares, que es lo que ha aportado desde 1991, pero este es un capital semilla que más o menos atrae otros $6 por cada dólar que invierte, de tal forma que se han sumado en estos 35 años 155.000 millones de dólares movilizados para el medio ambiente. Son 186 los países que participan en este fondo, incluido México, obviamente, y en este momento hay activos 2.300 proyectos y programas que involucran a 149 países. Estos 2.300 proyectos incluyen una inversión de 12.600 millones de dólares que generan 80.500 millones de dólares en cofinanciamiento. Que sigue, por favor. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o el GEF, es uno de una familia de fondos. Todos estos fondos se han creado para apoyar diversos protocolos o convenios o acuerdos dedicados al medio ambiente. Está el GBFF, que es recientemente creado y es para respaldar al Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya, que se dedica a este mismo protocolo, y la que sigue, por favor. Y otros 3 más que están dedicados al servicio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son el Fondo para los Países Menos Adelantados, el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo Financiero de la Iniciativa del Fomento de la Capacidad de Transparencia. Nosotros nos vamos a dedicar en esta presentación al primero de los fondos, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF,
Pero nada más quisiera poner en el marco de que existen otros 5 fondos que están, digamos, bajo la misma sombrilla, el mismo paraguas de este fondo internacional. Que sigue, por favor. ¿Y cómo funciona este fondo? Hay una asamblea donde están representados los 186 participantes. Esta asamblea se reúne cada 4 años. Se va a reunir en junio de este año para aprobar el marco estratégico de cooperación para los 4 años siguientes, de 2026 a 2030. Luego hay un consejo que está representado por 32 miembros. Son 16 lugares para países en desarrollo, 14 lugares para países desarrollados y 2 lugares para economías en transición. Entonces suman estos 32 miembros y además hay un secretariado o secretaría que está a cargo de un director ejecutivo y presidente. Y a su vez, este aparato, el secretariado, está apoyado por el Grupo Asesor Científico y Tecnológico, el STAP, y la Oficina de Evaluación Independiente, el IEO, que están trabajando paralelamente apoyando al secretariado. Y finalmente están los proyectos y programas que se desarrollan a nivel mundial. La que sigue, por favor. Si vemos desde la fase piloto, que fue de 1991 a 94, hasta la última reposición, que es la 8ª reposición, cada periodo de 4 años se llama reposición porque es cuando se repone los recursos del fondo. Entonces, en 4 años se tienen que gestionar los que se repusieron, los que se obtuvieron para ese periodo, y luego se hace una solicitud, una reposición de los donantes y se restablece este fondo. El último periodo que termina este año fueron 5.330 millones de dólares. Y se espera que para el siguiente periodo al menos sean 4.500 millones de dólares. Esto no se va a saber sino hasta junio de este año, porque cierran las negociaciones y se reúne la Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Hay algunos países como nuestro país que son también donantes. México aporta alrededor de 20 millones de dólares cada 4 años, 5 millones de dólares anuales, pero recibe con creces lo que invierte, porque normalmente recibe alrededor de 3 o 4 veces más de lo que invierte. Entonces es una buena inversión, ¿no? Y estas donaciones se utilizan para recibir recursos del sector privado que se utilizan para reducción de riesgos y financiamiento combinado. ¿A qué sigue, por favor? ¿Cómo se asignan estos recursos? Entonces, como decíamos, ahí están los donantes se comprometen a aportar financiamiento para cada una de las reposiciones, llegan al fondo fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El fondo distribuye estos recursos, hay toda una serie de fórmulas de cómo se distribuyen los recursos por la población, por el tamaño del país, por diferentes, es una fórmula que ellos tienen y se asigna para cada país cuántos recursos se van a utilizar durante los 4 años de ese periodo. Se asignan también a las áreas focales y también hay una que es aguas internacionales, es una ventana global. Esa no se asigna por país, sino que se asigna a esta ventana global para que los países trabajen en áreas que están fuera de la jurisdicción de un solo país, ¿no? Entonces son aguas internacionales, como dice su nombre claramente. Los países eligen agencias implementadoras. Esto siempre tiene que estar avalado por el punto focal nacional. En nuestro caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto, ellos participan en las negociaciones y son nuestro punto focal y tiene que estar avalado el tipo de proyectos, todo tiene que estar avalado por el punto focal nacional. Y después se ejecutan los proyectos
por las agencias nacionales ejecutoras. Voy a hablar un poco más sobre esto más adelante. La que sigue. Bueno, las agencias implementadoras registradas ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son 18 agencias. En México solo trabajan 12 de estas agencias, que son las que tienen alguna oficina aquí en México. Algunas de estas agencias, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de África, pues obviamente no tienen nada que ver con México y por eso no trabajan acá. Y luego, estas agencias implementadoras están a cargo de supervisar administrativamente, financieramente y técnicamente cada uno de los proyectos. Ellos reciben una cuota de parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para hacer este trabajo de supervisión técnica y administrativa. Y los recursos que llegan de los proyectos son administrados por las agencias ejecutoras en México. Estas agencias pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de dependencias del gobierno federal y están todas las dependencias de parte del medio ambiente, como CONAVIO, CONAFOR, CONAMP, INEC. También está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que también ha recibido fondos. La Secretaría de Turismo ha recibido fondos de este programa, de este fondo global. La Secretaría de Energía ha recibido fondos, la CONUE y varias dependencias adicionales han sido receptoras de estos fondos. También están instituciones financieras y fideicomiso. NAFIN está actualmente fungiendo como el coejecutor financiero para muchos de los proyectos que son recibidos o son ejecutados por el gobierno federal. También está el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, que puede servir como una agencia ejecutora también. Y luego, por primera vez en la reposición, la octava reposición, el Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima recibió recursos directamente. Es la primera entidad subnacional que recibe recursos que no son federales, pero también los han recibido organizaciones de la sociedad civil como Pronatura Chiapas, Pronatura Sur o Pronatura Noreste. Han recibido recursos. Hay que hacer toda una serie de pasos para ser aprobados como ejecutores, pero digamos esto no es imposible y como vemos en nuestra larga trayectoria de usar recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, existen diferentes actores que han sido receptores y ejecutores de recursos de este fondo. La que sigue, por favor. Los fondos ya habíamos dicho que se distribuyen por países, pero también por las áreas focales. Las áreas focales son las 5 áreas temáticas, por decirlo de alguna manera, en las que distribuye su trabajo el fondo. Entonces tenemos biodiversidad, degradación de la tierra, mitigación del cambio climático, aguas internacionales, de lo que he hablado, y también el manejo de químicos y residuos, ¿no? Y hay diferentes temas dentro de cada una de estas áreas focales para poder, digamos, tener un proyecto aprobado, se tiene que alinear a estas áreas focales, la temática de estas áreas focales, que está definida por un programa estratégico para este periodo de 4 años y dice exactamente cuáles son las metas que va a tener, lo que serían los indicadores que tiene para estos 4 años el fondo. Entonces hay que alinear cada uno de los proyectos para que cumplan con esta temática que está definida para estos 4 años. La que sigue, por favor. En el periodo anterior, los últimos 4 años, se repartieron los recursos de esta forma. 36% se fueron al área focal de biodiversidad, siguió la mitigación del cambio climático con 16%, degradación de tierra y aguas internacionales más o menos el mismo porcentaje, y manejo de productos químicos y residuos 15%. Entonces, esto es cómo está distribuido los recursos.
Entonces se distribuyen tanto en países como por áreas focales para asignarlos a los proyectos. La que sigue, por favor. En el periodo de 2026 a 2030, que es la novena reposición, estos son los lineamientos para la distribución de los recursos para la ejecución de los proyectos, ¿no? Primero es la orientación que rigen, porque este fondo apoya la ejecución de los compromisos internacionales, de los acuerdos multilaterales de medio ambiente, los AMA, y ahorita muy enfocados hacia las metas al 2030. Otros son los planes nacionales de medio ambiente y desarrollo. Entonces, cada proyecto tiene que estar alineado también a las prioridades nacionales y también a las directrices programáticas, lo que les decía, el programa estratégico que se establece y que se aprueba por la Asamblea cada 4 años. Después están los temas de las áreas focales. Habría que suscribirse a alguno de los temas, 5 temas que ya hemos mencionado. Algunos se pueden hacer proyectos que incluyan algunos de los objetivos de diferentes áreas focales. Y luego están los programas integrados, de los que voy a hablar en un momento, y las iniciativas estratégicas. Entonces, digamos, es una matriz un poco compleja como para lograr abarcar todos los aspectos de los retos ambientales que tiene el mundo globalmente en este país. Pero una de las cosas más importantes es que se tienen que demostrar que cada proyecto que se logran ciertos beneficios ambientales. Entonces, vamos a hablar de ellos, de esto es lo que define el Fondo para el Medio Ambiente Mundial como beneficios globales ambientales. La que sigue, por favor. Primero ya vimos las áreas focales, que son las 5 que están a la izquierda. Después están los 8 programas integrados. Esto de los programas integrados es un esquema que ha aprobado el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, donde hay un programa que es un programa marco, y luego los países se pueden unir a este programa marco y alinearse a los objetivos de este programa marco. Eso pueden ser 10 países que se alineen o más, y entonces eso ayuda a que se aplique el mismo programa en diferentes países y luego se puedan intercambiar los resultados a través de mecanismos de gestión del conocimiento, intercambio de los aprendizajes. Y en este caso tenemos 8 programas integrados. Hubo 11 en la octava reposición y se decidió nada más quedarse con 8 en este periodo. Y son biomas forestales críticos, esos tienen nombres y apellidos. Ese es el bioma forestal crítico del Amazonas, por ejemplo, y entonces se ejercen recursos solo para este programa integrado en el Amazonas, y participan los países del Amazonas. O está vida silvestre global. Islas azules y verdes son para países insulares, solo para estos países insulares. Sistemas alimentarios se abre a todos los 186 países, zonas áridas y sequía, ciudades sostenibles también, plásticos y cadenas de suministro libres de contaminación. Están agrupados un poco por los temas a los que están relacionados. Los 3 primeros más relacionados a biodiversidad, islas azules y verdes con aguas internacionales. Degradación de la tierra estaría relacionada con sistemas alimentarios y también con zonas áridas y sequía. Mitigación del cambio climático serían ciudades sostenibles, y productos químicos y residuos serían los últimos 2 programas integrados. Y también tiene una visión sistémica que aborda lo natural, alimentos, el trabajo en las zonas urbanas, energía relacionado con cambio climático y salud, con una visión de un planeta sano para personas sanas, que es, digamos, el enfoque de de esta novena reposición de estos siguientes 4 años. La que sigue, por favor. El ciclo de preparación y ejecución de un proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial tiene diferentes etapas. La primera es la preparación.
e inicia con la presentación de una idea de proyecto o una nota conceptual que hay que preparar en 3 a 6 meses y luego se aprueba el director ejecutivo o el CEO del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través de su secretariado, aprueba que esta iniciativa o esta nota conceptual después pasa al consejo y una vez que se tiene esta nota conceptual, el mismo fondo que se tiene aprobada esta idea de proyecto, el mismo fondo da recursos para la preparación del proyecto. Y entonces eso se canaliza a través de la agencia implementadora y dependiendo de si es un proyecto nacional asociado a un programa integrado o un proyecto nacional que no esté asociado a un programa integrado, hay de 6 a 12 meses para preparar el documento, toda la documentación necesaria para el proyecto. Finalmente, se logra la aprobación del director ejecutivo, del CEO, y esto tarda porque hay una serie de revisiones. Esto puede tardar entre 4 y 6 meses. Entonces, en total, se puede lograr desde el inicio, desde la idea del proyecto hasta tener los recursos que puedan ser entre 24 y 30 meses de periodo de preparación. Y estos 2 años, pues valen la pena porque la ejecución son 5 años de duración. Normalmente los proyectos son de alrededor de 5 millones de dólares de donación, o sea, los más chicos que en los que yo he participado son de 4.5 millones, que son los full size projects, que van de 5 millones en adelante. También hemos participado en proyectos de hasta más de 20 millones de dólares para ejecutar en estos 5 años, recordando que también se suman los recursos de contrapartida. La ejecución entonces inicia con la transferencia de los recursos a la agencia implementadora, que después se los transfiere a la agencia ejecutora y se hace el primer desembolso en el año 1 y termina con una evaluación en el año 5. En medio hay que presentar reportes anuales y también una evaluación de medio término a la mitad del camino, a los 2 años y medio, hasta que se hace el cierre financiero, técnico y financiero al final de los 5 años. La que sigue, por favor. Y bueno, hay requisitos mínimos que tiene el Fondo Medio Ambiente Mundial, como ya habíamos dicho. Tiene que responder a prioridades nacionales y compromisos internacionales. En el caso de México, como nuestro punto focal es Hacienda, tiene que ser aprobado todo el proceso por el punto focal, por Hacienda. Se tiene que hacer una fundamentación técnica y una teoría de cambio. Se hace un marco de resultados que dice cada una de las actividades que se van a hacer, se diseña de esa forma y se llega a tener los indicadores para medir que sí se logren estas actividades y luego se contribuye al aumento de los bienes ambientales globales. Hay que cumplir unas salvaguardas y luego incluir el compromiso de cofinanciamiento, que en el caso de México es por cada dólar del fondo, serían $5 los que se tienen que comprobar. No tienen que ser en efectivo, pueden ser en especie y em, entonces, este cofinanciamiento puede venir de los diferentes actores que van a participar en el proyecto y refuerza estas alianzas, así como la aprobación de este proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están todos los indicadores, o sea, los dólares que invierte el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son para obtener hectáreas de áreas de conservación terrestre, hectáreas de áreas de conservación marina, gestión fortalecida en áreas fuera de áreas protegidas, superficies de paisajes mejorados o superficies de hábitat marino con prácticas mejoradas. Se tiene que medir también en hectáreas la gestión y restauración sostenible de la tierra. Entonces se tiene que decir cuántas hectáreas se van a restaurar y hay paisajes donde existan nuevas prácticas de producción sostenible. Se tiene que medir las toneladas métricas de carbono que se mitiga en gases de efecto invernadero. Se tiene que medir también los ecosistemas acuáticos compartidos bajo gestión cooperativa y las pesquerías
sobreexplotadas que alcanzan niveles más sostenibles, ¿no? Y hay que medir también los materiales y productos químicos evitados, el mercurio reducido y los contaminantes orgánicos persistentes que están en el aire, que también hay que medir cómo se reducen. Entonces son proyectos complicados porque sí hay que tener una línea basal, hay que decir cómo estaba antes del proyecto y 5 años, que es lo que esperamos que vaya a suceder. Entonces eso es necesario demostrarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, las salvaguardas son estándares que hay que cumplir cuando se reciben recursos de cooperación internacional, no solo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o del Fondo Verde para el Clima. Y uno de los temas que es muy importante es asegurar que haya participación, que sean inclusivos, que haya igualdad de género, que se promuevan este tipo de políticas y también las salvaguardas sociales y ambientales. Y esto para prevenir y mitigar cualquier impacto social o ambiental negativo que pueda surgir durante la ejecución de los proyectos que se financia. Esto también hay que monitorearlo y hay que asegurar que se están realizando este tipo de prácticas para evitar que haya impactos en el ambiente e impactos sociales. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, en México el Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha recibido 600, el fondo ha erogado 672 millones de dólares en donaciones desde su establecimiento. Actualmente tiene 87 proyectos nacionales aprobados desde el inicio hasta la actualidad y en la última reposición fueron 72 millones de dólares los que se desembolsaron. Eh, entonces, esto, digamos, es la numeralia y vamos a seguir rápidamente para trabajar en el Fondo Verde para el Clima. La que sigue, por favor. Nada más un resumen antes de a qué se han destinado los recursos. 50% se ha dedicado a actividades o proyectos para conservación de biodiversidad y manejo de paisajes forestales. Hay un programa que se llama el Programa de Pequeñas Donaciones en el sur-sureste de México. También se han invertido recursos en los temas de degradación de tierras y aguas internacionales, así como la gestión segura de productos químicos y desechos, y en el cumplimiento de compromisos estratégicos hay fondos especiales para cumplir con los reportes que se necesitan para el convenio de diversidad biológica o el convenio marco de cambio climático. Y también muchos de los recursos se han destinado al fortalecimiento de la política ambiental y climática. Continuamos ahora entonces con el Fondo Verde del Clima, con un panorama rápido sobre a qué se dedica este fondo. Este fondo es mucho más reciente, pero no menos importante. Y en la que sigue, por favor, inició en 2010 y México tuvo un papel muy activo en la fundación de este fondo. En la COP16 en Cancún se estableció. Es el mecanismo financiero del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y aquí participan 8 países adicionales, 194 países miembros de la Convención. Tiene el mandato de promover un desarrollo de bajos emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático en los países de desarrollo. Este fondo, a diferencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial que está en Washington, este fondo tiene la sede en la República de Corea, en Songdo. La que sigue, por favor. Su estructura es muy semejante a la del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Tiene una junta directiva que aprueba proyectos, políticas, cómo se asignan los recursos y los arreglos institucionales. Tiene una secretaría o secretariado que coordina operaciones técnicas y administrativas. Acá lo que se llaman autoridades nacionales designadas, en nuestro caso también es Hacienda, quien es la autoridad nacional designada, quien participa en las negociaciones a nivel internacional, en las asambleas, en las juntas directivas.
y tiene lo que se llaman entidades acreditadas, que son bancos multilaterales, agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales que tienen la capacidad de ejecución de proyectos de administración de recursos de este fondo. La que sigue, por favor. Y el Fondo Verde para el Clima es un catalizador para atraer inversiones climáticas. Tiene diferentes instrumentos financieros. Trabaja no solo con donaciones, sino también con garantías, préstamos concesionales, inversiones de capital. Y aquí también participan organizaciones internacionales, gobiernos, bancos de desarrollo, sector privado y sociedad civil. La que sigue, por favor. El financiamiento del Fondo Verde para el Clima está dividido en mitigación y en adaptación. Entonces, en la parte verde, lo que se dedica en la mitigación es generación y acceso a energía, transporte, edificios, ciudades, industrias y electrodomésticos, bosques y uso del suelo, en reducir emisiones de estas actividades. Pero también se dedica, esto se mide en toneladas de carbono que se reducen las emisiones y eso hay que medirlo claramente durante el proyecto. En el caso del el incremento de la resiliencia o la adaptación, trabaja con medios de vida de personas y comunidades, seguridad en salud, alimentación y agua, infraestructura y el entorno de desarrollo, ecosistemas y servicios ecosistémicos. Y aquí trabaja la medición, es el número de personas beneficiadas por estas actividades y cómo se incrementa la resiliencia. Eso es lo que va a medir el Fondo Verde para el Clima, la que sigue. Los criterios son principalmente los tres de arriba, que es el potencial de impacto, el potencial de cambio de paradigmas y el potencial de desarrollo sostenible. Obviamente también apropiación nacional, eficiencia y eficacia y necesidades de los beneficiarios. Pero estos son los criterios que hay que especificar y justificar claramente cuando se prepara un proyecto para el Fondo Verde para el Clima. Adelante. El tamaño de los proyectos es mucho mayor que el que trabaja el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Los micros son hasta 10 millones de dólares, pero los pequeños, recuerden que les hablaba de 20 millones por proyecto en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En este caso son los pequeños de 50 millones de dólares. Los medianos son hasta 250 millones de dólares y los grandes son mayores de 250 millones de dólares. Otra de las diferencias con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial es que aquí los proyectos pueden ser de hasta 10 años. Entonces, por eso, digamos, los tamaños de los proyectos de los recursos son mayores, porque son hasta 10 años, y se mide la vida útil del proyecto hasta 25 años. O sea, todas las mediciones de reducción de emisiones son hasta 25 años. Entonces, digamos que estamos hablando de mayores periodos de tiempo de ejecución y mayores montos para los proyectos. La que sigue, por favor. El ciclo de aprobación de propuestas hay que hacer también una nota conceptual, se tiene que obtener la no objeción de Hacienda, se prepara y presenta la propuesta de financiación, que es el documento que se tiene que preparar. Esta propuesta es revisada por un panel asesor técnico y luego también hay un consejo que es quien da la evaluación y aprobación final y después son los arreglos legales para la ejecución. La que sigue, por favor. Para el periodo de 2024 a 2027, los dólares comprometidos, el financiamiento comprometido, es de 12.800 millones de dólares. Y se trata de que 50% de los proyectos sean de adaptación y 50% de mitigación. Y las metas de este periodo son aumentar el financiamiento climático y facilitar el acceso más rápido y directo a recursos financieros. Ha sido complicado el inicio de este fondo y ahora se trata de que sea mucho más rápido la obtención del financiamiento. La que sigue, por favor.
En México se han obtenido un financiamiento total de 170.8 millones de dólares. Hay solo 3 instituciones autorizadas como agencias acreditadas, y son el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Nacional Financiera y Banobras. Y la única entidad acreditada que tiene proyectos es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que tiene los 3 proyectos. Son 12 proyectos en total, algunos son proyectos regionales, y estos 3 que tiene el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza son solo para México. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, estos 2 fondos tienen una amplitud de trabajo en los temas de los retos socioambientales que tenemos en el mundo, y uno de los retos también es cómo usar estas fuentes de financiamiento de la manera más creativa que podamos en México para detonar cambios que nos lleven hacia el desarrollo sostenible. Entonces les invito a pensar en estos 15 minutos que nos quedan aproximadamente, a ver cómo podemos usar estos recursos creativamente como catalizadores para trabajar en los retos que tenemos en México. La que sigue, por favor. Entonces, les dejo la palabra y estoy a sus órdenes. Gracias, gracias, gracias Marta, gracias. Realmente estas son cantidades que no se alcanza uno a imaginar contarlas, ¿eh? Espero que haya otra manera, pero dirías que estos fondos, el proceso de acceso es factible, es viable, o sea, o hay algunos mecanismos que los hacen poco accesibles. Estamos, digo, en procesos de gestión de 2 años, parece como que, no, es muy difícil. Los montos intento hilar esto con la continuidad de los gobiernos, ¿verdad? Porque las entidades las que tienes que tener aval es Secretaría de Hacienda, y si hay continuidad de políticas públicas, ¿no? Que mantengan por estos periodos largos de la gestión y se incorporen, ¿no? No sé, me quedo pensando en eso, pero mejor vamos a lo que el público nos esté comentando, por favor. Adelante. Tenemos una pregunta de David Arnulfo Saladino, que nos acompaña de Toluca. Dice, ¿qué tan viable es que un particular pueda acceder a estos recursos y cuáles serían los requisitos para hacerlo? Y por parte de Enrique Serrano, que nos acompaña de Chapingo, dice, para visualizar los beneficios de estos fondos, para el caso de México, ¿algún proyecto que se esté apoyando en los programas integrados biomas forestales críticos, vida silvestre global? ¿En qué estados del país se ubican estos proyectos y cuáles son los resultados a la fecha de la ejecución de tales proyectos? Muchísimas gracias por las 2 preguntas. No es factible que una persona física reciba estos recursos. Sí los recibe porque son beneficiarios, recibe capacitación, reciben a través de estos programas, pero estamos hablando de proyectos que abarcan varios estados en México, ¿no? No es, y tenemos a miles de beneficiarios en cada uno de los proyectos. Entonces, cuando hablamos de estos proyectos que reciben 20 millones de dólares, para, no sé, 6 estados en 5 años, no es tanto el monto a final de cuentas, pero sí sirve para catalizar acciones y para trabajar en diferentes aspectos de la política ambiental, ¿no? Para dar un ejemplo, no tenemos un proyecto de biomas forestales críticos, porque eso es, como les decía, está localizado en otras regiones del mundo, como el Amazonas, por ejemplo, pero sí de vida silvestre global.
Hay un proyecto en este momento que está trabajando para México que se llama del conflicto a la convivencia y está trabajando en un tema muy interesante que es cómo evitar conflictos con especies de vida silvestre como el jaguar, el lobo y el oso negro en algunas zonas del país. Eh, entonces, ¿qué están matando? Por ejemplo, ganado, hay un conflicto entre ganado y osos, o un conflicto entre jaguares y ganado, en particular es ganado con quien hay más conflicto. Y entonces, en lugar de que los ganaderos agarren un rifle y maten un jaguar, que es una especie emblemática, que es una especie en peligro, o un oso, cómo gestionar cómo enseñarlos o cómo darles herramientas para que puedan ellos manejar estas situaciones, no sé, cercos eléctricos, cercado eléctricos, y así ya se evita los osos, o hay también trampas con feromonas o diferentes, que yo no soy especialista en el tema, pero diferentes mecanismos y herramientas. Hay un seguro que también para si un ganadero sufre una pérdida pueda solicitar que se le reembolse la pérdida en lugar de ir hacer justicia por su propia mano y matar al jaguar o matar al oso, ¿no? Que son especies que son, digamos, muy escasas ya y que necesitamos que evitar ese tipo de conflictos. Ese proyecto, por ejemplo, trabaja en Chiapas, trabaja en Yucatán, trabaja en la costa del Pacífico, trabaja en la zona donde hay osos, en Nuevo León, por ejemplo. Entonces trabaja en diferentes estados y los beneficiarios reciben capacitación, reciben inversión para infraestructura para evitar el conflicto, y este es un proyecto que está trabajando la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, ¿no? Entonces, quien está ejecutando este proyecto es una entidad federal, del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales con los que está trabajando, las uniones de ganaderas, donde se está trabajando, y que reciben la capacitación y reciben los beneficios de este programa. No sé si eso sirva como ejemplo, Ujú. y si hay otras preguntas, por ejemplo, más allá de esta. Sí, me quedo pensando también en la distribución del clima, del fondo del clima, donde marca 50% para mitigación, 50% para adaptación, cuando hay algunas voces que nos dicen que hay que ponerle más énfasis a la adaptación y que la lucha de la mitigación como que ya habría que darle la vuelta. Pero vamos a lo que el público dice, por favor, adelante. Sí, por parte de Jorge Benito Portillo, quien nos acompaña de Ciudad de México, muchas gracias, excelente ponencia, al igual que Noemí, muchas gracias, doctora Rosas, por su excelente presentación y tema. Por parte de las preguntas, Roberto Margain Hernández, quien nos acompaña de Aguascalientes, pregunta, ¿se puede apoyar acciones o programas que ya cuentan con financiamiento nacional, público o privado? Y de igual manera, José Armando Escandón, quien nos acompaña de aquí de Tijuana. Para postularse a estos proyectos es necesario que esté a nombre de una asociación civil y de igual manera, al ingresar a un proyecto es válido que se esté a nombre de una universidad y si sí, ¿qué tipo de universidad aplica o necesita contar con una asociación o fundación? Muchas Adelante, gracias. Marta. Sí. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen la capacidad administrativa, técnica, eh, para recibir este tipo de recursos. Es un proceso que se llama el proceso de debida diligencia, y hay que demostrar que existen las capacidades para administrar estas cantidades de recursos, son completamente transparentes, que son auditables, que tienen las capacidades técnicas. Eso es fundamental, que tengan el personal técnico para supervisar este tipo de proyectos y además para cumplir con lo que se llaman las salvaguardas sociales,
que existe capacidad para ejecutar estos proyectos de 5 años, por ejemplo, en diferentes estados. O sea, recordemos que no son proyectos locales. Lo que sí es que cuando alguna de estas instituciones reciben los recursos, involucran a actores de la sociedad civil organizada, involucran a la academia para hacer estudios, involucran a las asociaciones de productores para fortalecer sus capacidades, involucran a muchos otros actores. Estamos hablando de proyectos que involucran a miles de personas, entonces, en diferentes estados. Entonces, digamos que hay diferentes formas de ser parte de estos proyectos, pero para recibir los recursos, se necesita tener estas capacidades. Entonces, digamos que los receptores de los recursos son muchas veces, digamos, instituciones federales. Como les comentaba, también hay instituciones estatales que han recibido estos recursos, pero también hay instituciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que tiene muchos años y muchas capacidades fiduciarias para administrar y muchas capacidades técnicas también para administrar estos recursos. En el caso del Fondo Verde para el Clima, también entidades privadas, instituciones financieras pueden recibir los recursos, pero estamos hablando de mayores capacidades porque son montos mucho más grandes, ¿no? Eh, entonces, sí se puede utilizar estos recursos cuando ya hay inversiones previas del gobierno. De hecho, o de gobierno o de instituciones privadas. De hecho, uno de los requisitos es que haya cofinanciamiento, que haya coinversión. Entonces, esto sería, digamos, uno de los requisitos, ¿no? Em, Adelante. Gracias, gracias. Fíjate que atinado andamos en ese seminario porque de debida diligencia tuvimos una sesión hace apenas reciente y es bueno, es una parte de esas capacidades. Vamos a lo que el público, una última ronda, por favor, del público, por favor. Tenemos precisamente de Octavio Carvajal, dice, felicidades Marta, un saludo. ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas para países y áreas focales? Y también de Oliver Gutiérrez de Ciudad de México. Dice, buenas noches, excelente presentación. Pregunta, ¿se podría acceder a estos fondos para realizar reingeniería en las plantas generadoras de electricidad de la CFE para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante lavadora de gases? Saludos y gracias. Y Francisco Chapela dice, muchas gracias por la buena presentación. Muchas gracias. Creo que esto de la Comisión Federal de Electricidad sí sería muy bueno con el Fondo Verde para el Clima, que justamente trabaja en mitigación, en disminuir emisiones de GI, de gases de efecto invernadero. Y la Secretaría de Energía sería también sería ideal, ¿no? La Secretaría de Energía ha trabajado con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pero no sean, como les decíamos, solo hay 3 proyectos del Fondo Verde para el Clima que han sido recibidos por México. Allí hay un rezago importante. Costa Rica, que es un país mucho más chico, ha recibido como 3 veces más recursos del Fondo Verde para el Clima porque han presentado muchos proyectos. Pero México, hay un rezago en la presentación de proyectos de México y es un área de oportunidad muy importante para este tipo de proyectos en donde se puede lograr grandes resultados en términos de mitigación. Entonces, sí, uno de los temas en los que trabaja el Fondo Verde para el Clima es energía y creo que es un área de oportunidad muy importante. Hablamos del mecanismo de rendición de cuentas de los países. Estos proyectos son muy supervisados. Está la agencia implementadora, que es la que se encarga de estar haciendo la supervisión administrativa de cómo se ejecutan estos recursos. Hay toda una serie de reglas administrativas a las que se tiene que suscribir la agencia ejecutora, quien ejecuta estos recursos, y hay revisiones de
cómo se hacen las adquisiciones, cómo se están administrando los recursos, quién los está recibiendo. O sea, son complicados administrativamente porque tiene que haber mucha transparencia en el ejercicio de estos recursos. Entonces, si hay una rendición, hay estados financieros, hay una revisión, hay una cuenta asignada al proyecto, hay mucho controles administrativos para la rendición de cuentas. Las áreas focales, lo que se va haciendo es que se distribuye el recurso por estas áreas temáticas y se canaliza a través de los proyectos y se va sumando, digamos, los recursos por proyecto que se están asignando por cada una de las áreas temáticas en las que se trabaja. Me quedo con la impresión de que se necesita una capacitación, profesionalización para también entender y comprender y poder calificar para accesar a estos fondos y que creo que valdría la pena una cosa de este tipo, no solamente que sean organizaciones capaces, sino darle seguimiento con todas estas necesidades. Marta, gracias por estar en el seminario. ¿Con qué mensaje te quieres despedir, por favor? Con que me da muchísimo gusto haber despertado el interés en estos fondos, en estos recursos que pueden ser útiles para México, ya han sido útiles para México y creo que tenemos la oportunidad de seguir usando estas fuentes de financiamiento. Suenan complicadas, pero digamos que hay ya experiencia en México de cómo hacerlo y lo que les decía, seamos creativos y busquemos cómo usar estos recursos para resolver los problemas que nos aquejan en nuestro querido país. Gracias, gracias. Gracias, gracias a quienes nos acompañaron en este miércoles. Los esperamos, como todos los miércoles, en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Nos vamos agradecidos y un saludo a Marta Rosas hasta Oaxaca. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todo el equipo. Gracias, Esperanza. Gracias, Jessica. Hasta luego.